Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esto es un bloque más de 10 minutos en su palabra y hoy vamos a estar viendo un poco acerca de un personaje muy, eh, muy importante en la Biblia, que Dios usó mucho, pero con un pasado medio escarboso. Así es que se llama Saulo de Tarso. Tal vez ustedes dirán que Saulo fue una persona súper mala, súper asesina. Él tenía características muy notorias. Él era experto en la ley, era fariseo, era perseguidor de los cristianos. Él los perseguía hasta el punto en que llegaba y los mataba. O sea que él era también asesino. Entonces, él lo podemos leer un poco, vea. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer, sin comer ni beber nada. Esa es una historia muy triste porque hubieron muchas familias afectadas en ese momento a causa de Saulo de Tarso. Por eso yo les dije que tenía un pasado medio escabroso. Y vamos a estudiar un poco acerca de su vida. Eh, Vemos el pasado que él tenía. Él tenía un pasado muy feo, con muchas muy malas decisiones. Sin embargo, vemos que Dios le estaba majando los talones. Él andaba ahí buscándolo para ver cuál era el momento indicado para que Pablo volviera a ver hacia arriba, ¿verdad? Hacia, hacia Dios y le reconociera como Señor y Salvador. Vamos a compararlo un poco acerca con Primera de Timoteo 2:4. Dice Primera de Timoteo 2:4. Dice, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Me llama mucho la atención ese pasaje porque muchas veces las personas dicen, esta persona, no, la verdad es que yo quiero, y juzgamos y los condenamos de una vez, yo quiero que esa persona no sea salvo, ¿verdad? O que Dios no lo perdone. Sin embargo, vemos a Dios que en este pasaje dice que Dios quiere que todos sean salvos. Así es que tal vez usted piense que usted tiene algún pecado muy grande como para que Dios lo perdone, unos pensamientos tan malos que Dios no los pueda llegar a perdonar. Sin embargo, aquí vemos a Dios buscando a un Saulo de Tarso, asesino, perseguidor de los cristianos, en donde él dejó a muchas familias sin papá, a muchas familias sin mamá. Y Dios
¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios tiene un propósito para la vida de cada persona. Yo no sé cuál sea la situación suya en este momento, pero yo sé que Dios tiene un propósito para su vida. Porque esta época era una época en la que Dios estaba trabajando muy fuertemente en la vida de los discípulos también. Una época en donde Dios les dio la gran comisión que decía: vayan por el mundo a predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos a un Saulo en donde estaba trabajando muy fuertemente, hasta con permiso de las autoridades, para hacer estas barbaridades que estaba haciendo. Y qué interesante, a los que estaban matando en ese momento eran a los que estaban haciendo las cosas bien. Muy parecido a hoy en día, en donde la sociedad se está volviendo totalmente a lo contrario de lo que antes llamábamos bueno, a las cosas que antes llamábamos que, ay no, Dios guarde a alguien de mi familia que haga tal cosa o haga tal otra o lo que sea. Ahora todo es permitido. Y es más, las personas hoy en día critican todo, critican, no critican, no critican nada, solo critican a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos nos regimos por la palabra de Dios. Entonces, es interesante cómo ha cambiado la forma de pensar de las personas. Pero vemos que Jesús tenía un propósito para la vida de Pablo. Así es que tal vez veamos a un Pablo malísimo, que andaba haciendo cosas malas y todo. Pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está su vida? Porque Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a poner un estándar más alto de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque en una parte en la Biblia Él dice que, no, es que la gente decía, no, es que ese señor es asesino. Pero yo les digo, decía Jesús, cualquiera que odia a su hermano ha cometido asesinato, ¿verdad? Entonces, el estándar de Jesús es muchísimo más alto e imposible de alcanzar. Eso es lo que nosotros no sabemos o no queremos aprender. Que Jesús vino a darnos instrucciones muy específicas y tan detalladas, ¿verdad? Porque aquí los fariseos andaban matando a los cristianos. ¿Por qué? Porque andaban predicando la palabra de Dios, andaban haciendo lo que estaba bien ante los ojos de Dios, pero ellos tenían sus reglas, sus estándares, en donde nadie podía desobedecerlos. Pero Dios es tan perfecto que se nos hace imposible llegar a ese estándar. Entonces Dios, donde vio ese problema tan grande, en donde ya nadie podía llegar a conocerlo a Él tan perfectamente, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Entonces, no crea que usted no puede tener un perdón de Dios, porque si Dios vio la vida de Pablo tan mala, tan pecador que era, tantas cosas indebidas que hizo, y sin embargo Él lo buscó, lo encontró y lo puso a servirle a Él. Entonces, vemos a un Jesús que no ve lo que yo soy ahora. Él puede ver lo que yo puedo llegar a ser para Él. Entonces, chicos, ¿cuál es la misión de Dios para mi vida o para su vida? Vimos cuál fue la misión de Dios para Saulo. Él llegó en un momento en que él estaba
persiguiendo a su iglesia, a los cristianos, los mataba, los encarcelaba y dijo: ese es mi hijo, yo quiero que él sea mi hijo. Lo escogió, le hizo una llave para que reconociera quién era él. Y Pablo, toda esa energía que tenía, la empezó a usar a favor de Dios. La cosa es que preguntémonos, ¿cuál es la misión de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Qué es lo que Dios me está buscando? Él me está llamando. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga con mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Porque sabemos lo que Dios hizo con Pablo, la cantidad de personas, las cartas que tenemos de Él en la palabra de Dios. Cartas que vienen de las manos de un asesino. Pero Dios todo eso malo en mi vida o en su vida, lo agarra y le da vuelta y lo pone a favor de Él para glorificarse Él, para que le podamos servir, para que podamos decir: ese es mi Dios, ese es mi Señor, el que yo sirvo. Yo no sé cuál sea la situación suya, pero preguntémonos: Dios me está buscando, Dios me está llamando, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque Dios todo lo malo lo puede cambiar para algo mejor, para poder servirle a Él, para poder agarrar eso, para amar a Dios. Entonces, preguntémonos y pongámonos a pensar, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Bueno, chicos, espero que podamos haber aprendido bastante. Recuerden el versículo 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Por más malo que nosotros seamos, por más malos hijos, por más malos papás, por más malas mamás, Él quiere que todos seamos salvos. Y Él quiere usarme para hacer su voluntad. Así es que oremos para terminar. Dios, te doy muchísimas gracias porque podemos aprender de Saulo que tú no miras lo que ven las personas, tú miras lo que podemos llegar a ser si nos ponemos en tus manos, Dios. Te pido para que podamos aprender de la vida de Saulo, un asesino, un pecador que lo agarraste, lo doblaste y lo convertiste a ti para que pudiera llegar a que muchas personas te conocieran personalmente, Dios. Te pido para que nos ayudes en este día a poder escucharte, a poder saber cuál es tu voluntad para mi vida, Dios. Muchísimas gracias por dejarnos este ejemplo tan bueno en tu palabra y en la historia, que podamos estudiar bastante y que podamos llegar a conocerte personalmente, así como Pablo llegó a conocerte. Que no tengamos que llegar a ese momento en que tú nos botas del caballo, sino que podamos reconocer que tú eres Dios en este momento, en donde sea que estemos. Gracias por todo, en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hasta luego.